Mi nombre es Juliana Francisca Pintos y Fuentes y soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Realizaré una pequeña entrevista al señor Carlos Andrés López. Muy buenas tardes, Juliana. Mi nombre es Carlos Andrés López Montoya. Soy abogado de la Corporación Universitaria Republicana de Bogotá. Señor Carlos, la primera pregunta dice así: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Cuando nosotros hablamos de un Estado, siempre nos estamos dirigiendo a tres elementos fundamentales, que es la población, es el territorio y la soberanía. ¿Qué entendemos por esto? Que el Estado es el territorio que está delimitado con unas fronteras ya específicas, especificadas, organizadas, donde, donde este territorio obviamente ya tiene una estructura formada a nivel político, social y cultural. Cuando nosotros nos referimos a la nación, estamos hablando solamente, no solamente de los ciudadanos que componen este territorio, sino estamos hablando de todas las normas, de las culturas. Normalmente hablamos de un idioma en general, ¿sí?, que rige este territorio o este estado. Eh, Cuando nosotros nos dirigimos a la parte del gobierno, estamos acentuando la forma eh, eh, de la forma como este pueblo o esta sociedad tomó sus decisiones para que fuera dirigido y administrado. Eh, la segunda: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política prácticamente es el derecho que toda persona tiene en, en cumplir una labor, eh, sea social o sea participativa, en el gobierno. Entonces decimos que la política, la persona que es meramente política, es aquella persona que es un líder social, que es una persona que se preocupa por la comunidad, que quiere llevar a cabo cambios sociales y hace labores dirigidas a que estos beneficios se vean reflejados en toda una comunidad o en un territorio. Eso sería. Tercera: ¿cómo defines política? La política es una ciencia la cual trata de la manera como se debe de gobernar determinado territorio, dependiendo la cultura, su idiosincrasia, su política, su religión, va basado a ese enfoque que la sociedad le da a su manera como quieren llevar a cabo la gobernanza de su región. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Eh, Cuando nosotros hablamos de política, eh, estamos hablando de aquellas normas creadas para, para que esta sociedad, este estado o esta nación esté regida de la mejor manera posible, de forma de que todos sus ciudadanos obtengan un beneficio general, mutuo, equitativo, donde todas las personas tengan los mismos derechos, ¿sí?, participativos, ¿sí? Ya cuando hablamos de lo político, es el tema relacionado con aquella persona que se dedica a manejar la política. El tema político es aquel líder social que lleva a cabo diferentes actividades para fomentar ese beneficio a favor de la comunidad, de la sociedad. Démonos cuenta que la parte política, visto como una ciencia, la cual nos ayuda,
a controlar esa sociedad donde se pueda, donde las personas, donde los ciudadanos tengan una mejor participación, donde esta política nos da las herramientas necesarias para que cada ciudadano, dependiendo su punto de vista, su religión, su cultura, su idiosincrasia, se pueda fomentar de manera general estas ayudas enfocadas al bienestar de toda una comunidad o de una región. ¿Qué elementos componen la cultura política? Cuando nosotros hablamos de los elementos que componen una cultura política, siempre nos vamos a la parte sociológica, hablamos de la parte sociológica, hablamos de la parte cultural y hablamos de la parte política, de manera tal que no es lo mismo, no son los mismos ideales de una comunidad, hablemoslo de forma general, no son las mismas, los mismos elementos de una cultura política indígena a los de determinada región, porque tienen diferentes concepciones de su entorno, de su cultura, de su religión. Su idiosincrasia es totalmente diferente. Entonces nosotros vemos que los elementos que componen la política obviamente están enfocados en la parte sociológica, política y cultural de cada región. Para terminar, ¿qué elementos involucra el ser humano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los deberes y derechos del ciudadano, de la manera como todos tenemos una responsabilidad con la sociedad, con nuestro país, con nuestra nación y con la demás sociedad, con las demás personas que están a nuestro alrededor, cada uno dependiendo de nuestra profesión, de nuestro oficio, tenemos unos deberes y tenemos unos derechos, los cuales esos deberes y derechos están consagrados en la Carta Magna por nuestra Constitución Nacional de 1991, de manera tal que ninguna persona puede ser vulnerada en sus derechos, de la misma forma como estas personas tienen, como todos tenemos unos deberes y unos derechos, como lo decía anteriormente, y están en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Démonos cuenta que nosotros estamos regidos por una democracia, la cual es la manera de cómo se gobierna nuestro país, de una manera libre. Podemos exigir nuestros gobernantes, podemos exigir la manera como queremos que la administración pública lleve los diferentes recursos a cada región, como educación, salud, ¿sí? Veamos que en nuestro estado colombiano tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, el cual de manera combinada nos ayuda a organizar un estado social de derecho que nos beneficia a cada uno de los ciudadanos de nuestro territorio nacional.